La luz del atardecer se filtraba a través de las vidrieras de la capilla de Santa María, proyectando prismas de color desvanecido sobre el altar de mármol donde Eleanor Blackwood se arrodillaba sola con su vestido de novia. La seda marfil y el encaje belga, encargados 6 meses atrás, se sentían ahora pesados como una armadura contra su cuerpo tembloroso, y el delicado bordado recogía sus lágrimas caídas como rocío matutino. «¿Cómo pudo hacerme esto?», susurró a la capilla vacía, su voz apenas audible por encima de los sonidos ahogados de los carruajes que partían y los murmullos de cotilleo más allá de las grandes puertas de roble. Los susurros ya se estarían extendiendo como un reguero de pólvora por la sociedad londinense. El vizconde James Harrington, heredero del condado de Westfield, no había aparecido para reclamar a su novia. Los bancos, que habían estado ocupados por 400 miembros de la élite de Londres, ahora estaban vacíos. Las guirnaldas de rosas blancas se marchitaban en el cálido aire de mayo, y su dulce fragancia se volvía empalagosa mientras colgaban por el abandono. Eleanor apretó el pequeño anillo de oro que debía deslizar en el dedo de James. El metal se calentaba contra su palma, como burlándose de la frialdad que se extendía por su pecho. 3 años de noviazgo, de paseos cuidadosamente supervisados y bailes correctos, de cartas llenas de promesas y planes, todo se evaporó como la niebla de la mañana. El cuarteto cuidadosamente dispuesto había guardado sus instrumentos. El obispo había ofrecido sus torpes condolencias antes de retirarse a la sacristía. Sus propios padres se habían marchado con los rostros grabados por la humillación. Y las últimas palabras de su padre eran una acusación apenas disimulada. «Debes haber hecho algo para alejarlo». Ahora, en las crecientes sombras, Eleanor permanecía congelada en su gloria abandonada, incapaz de enfrentarse al mundo más allá de las puertas de la capilla, donde la compasión y el escándalo la esperaban. Su reputación yacía hecha jirones junto a su corazón. A sus 22 años, sin más fortuna que la recomendara más allá de un nombre respetable, quedaría marcada para siempre como la mujer rechazada en el altar, una mercancía dañada en el calculador mercado del matrimonio. Ningún soltero elegible se arriesgaría a asociarse con un rechazo tan público. Sus pálidos dedos trazaron el bordado de su corpiño, cada puntada un recordatorio de sueños ahora deshechos. El ramo de lirios y rosas yacía desechado a su lado. Las cintas de raso se arrastraban por el suelo de piedra como promesas rotas. Afuera, las campanas de Londres daban la hora, cada resonante campanada marcando la muerte del futuro que ella había planeado. Las 5 en punto. La hora en que debería haber estado saliendo de la capilla como la vizcondesa Harrington, embarcándose en su nueva vida. En cambio, lo único que la esperaba era la desgracia. Eleanor alzó los ojos hacia el crucifijo sobre el altar, buscando consuelo en el rostro tallado, pero solo encontró sombras donde la luz se había retirado. La capilla se oscureció a medida que las nubes se acumulaban afuera, a juego con sus pensamientos sombríos. Permaneció arrodillada, el orgullo y la desesperación luchando en su pecho, reacia a enfrentar lo que esperaba más allá de esas puertas, pero incapaz de permanecer para siempre en este momento suspendido de devastación. Entonces llegó el inconfundible sonido de pesadas pisadas sobre la piedra, seguido del decidido clic de la puerta de la capilla al ser cerrada con llave desde adentro. Eleanor se congeló al oír el sonido. Sus lágrimas cesaron abruptamente mientras se volvía hacia la entrada de la capilla. Las pesadas puertas de madera se habían cerrado con firmeza, y en las crecientes sombras se erguía una figura alta, silueteada contra los últimos vestigios de la luz del día. Incluso antes de que diera un paso adelante, lo reconoció solo por su reputación. Sebastian Blackthorne, el duque de Ravencrest, conocido en todo Londres como el Duque Negro.
Su reputación lo precedía como una sombra. Susurros de un hombre tan frío y despiadado que los sirvientes huían de su presencia y los señores evitaban su mirada. Se movió con una gracia depredadora por el pasillo central, cada pisada resonando contra los muros de piedra mientras se acercaba, sus rasgos revelándose gradualmente a la luz parpadeante de las velas. Eleanor se puso en pie con paso vacilante, su dolor transformándose en algo más agudo, más alerta. El duque era inquietantemente apuesto de la manera más prohibitiva, con rasgos tallados en mármol, cabello negro como el cuervo peinado hacia atrás, desde una frente imponente y ojos de un azul tan profundo que parecían casi negros en la penumbra de la capilla. Una fina cicatriz se extendía desde su sien derecha hasta la mandíbula, dándole un aspecto peligroso que encajaba perfectamente con su reputación. «¿En qué situación tan interesante me encuentro, señorita Blackwood?», dijo él, su voz sorprendentemente suave pero resonante en el espacio sagrado. La novia abandonada y el hombre al que todos temen, solos en la casa de Dios. Eleanor se aferró al respaldo del banco más cercano, muy consciente de su vulnerabilidad, con su vestido de novia como un cruel recordatorio de su posición. Había oído innumerables historias sobre el duque desde su regreso del extranjero hacía 3 años, cómo había heredado tras la misteriosa muerte de su hermano mayor, cómo su joven esposa había perecido en circunstancias sospechosas, cómo incluso el príncipe regente le daba un amplio margen en las funciones de la corte. Sin embargo, a pesar de la amenaza que se adhería a él como su abrigo negro perfectamente confeccionado, Eleanor sintió una inesperada ausencia de miedo, como si el santuario se extendiera más allá de los muros de la capilla hasta este hombre peligroso. El duque rodeó el altar lentamente, sin apartar la mirada de su rostro, estudiándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara por razones que no podía nombrar. Su mano enguantada trazó la barandilla del altar, el cuero susurrando contra la madera pulida mientras completaba su circuito, hasta detenerse a apenas un brazo de distancia de ella. Eleanor levantó la barbilla, negándose a acobardarse a pesar de sus mejillas manchadas de lágrimas y su aspecto desaliñado. Algo parpadeó entonces en la expresión del duque, no exactamente aprobación, pero quizás reconocimiento, como si hubiera planteado una pregunta y recibido una respuesta inesperada. La lluvia comenzó a repiquetear contra las vidrieras, sellándolos aún más en su extraño aislamiento, creando un mundo aparte de la sociedad londinense y sus crueles juicios. La capilla se volvió íntima en su oscuridad, el espacio entre ellos cargado de posibilidades no expresadas. Eleanor debería haber estado aterrorizada, sola con un hombre cuyo nombre las madres usaban para asustar a los niños desobedientes. Pero bajo su aprensión floreció una extraña certeza de que, aunque el duque pudiera representar muchos peligros, el daño físico no era uno de ellos. Se quitó los guantes con deliberada lentitud, revelando unas manos fuertes marcadas por lo que parecían ser cicatrices de quemaduras en los nudillos, antes de ofrecerle su pañuelo, un gesto tan en desacuerdo con su temible reputación que Eleanor se encontró aceptándolo antes de haber decidido conscientemente moverse. Las velas parpadeaban en sus candelabros, mientras la noche se profundizaba a su alrededor. La última luz púrpura del crepúsculo se desvanecía de las ventanas para dejar la capilla en una neblina dorada de sombras danzantes. Eleanor se secó las lágrimas con el pañuelo ofrecido, el fino lino con un vago aroma a sándalo y algo distintivamente masculino. Sebastian Blackthorne se acercó, su alta figura proyectando largas sombras sobre los escalones del altar donde ella estaba. «Sé por qué Harrington no apareció hoy», dijo, su voz baja y controlada como un arma cuidadosamente blandida. «Su padre se enfrenta a la bancarrota, los papeles se presentarán mañana, y el vizconde, al enterarse de esto,
Eligió proteger los intereses de su familia en lugar de honrar su compromiso con usted. Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas, la vergüenza floreciendo como un veneno antes de transformarse en una justa ira. «¿Cómo se atreve?», susurró, sus manos apretándose en los pliegues de su vestido de novia. «¿Es mi humillación ahora de conocimiento público para que todo Londres la diseccione?» «No es de conocimiento público», respondió Sebastian, sin apartar los ojos de su rostro. «Me encargo de saber cosas que otros no saben. La compañía naviera de su padre perdió 3 barcos en la tormenta del Atlántico el mes pasado. Sin seguro, sin recurso, ruina total». Comenzó a rodearla lentamente, como un depredador evaluando a su presa, pero sin malicia. Más bien, su mirada contenía algo más calculador, más considerado. Eleanor se mantuvo firme a pesar del aleteo de su pulso, negándose a ser intimidada por su imponente presencia. El duque se detuvo ante ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las sutiles variaciones de azul medianoche en sus ojos, la luz de las velas reflejando pequeñas llamas en sus profundidades. «Tengo una proposición, señorita Blackwood», dijo, cada palabra elegida y pronunciada con precisión. «Cásese conmigo en su lugar, hoy, y las deudas de su familia estarán pagadas al anochecer». Eleanor sintió como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies, sus palabras tan inesperadas que por un momento se preguntó si el dolor la había desquiciado. Buscó en su rostro signos de burla o crueldad, pero solo encontró una intensa seriedad. «¿Por qué el duque de Ravencrest querría casarse conmigo?», preguntó, su voz más fuerte de lo que se sentía. ¿Qué posible ventaja podría traerle tal unión? Sebastian extendió la mano, no para tocarla, sino acercándola lo suficiente a su rostro como para que ella pudiera sentir su calor. «Razones que son solo mías, señorita Blackwood, pero le aseguro que son suficientes. La oferta sigue en pie, pero solo en este momento, en este lugar. Al amanecer, su familia se enfrentará a la extinción social. La próxima semana, la cárcel de deudores para su padre». Su voz se suavizó una fracción, revelando algo casi humano bajo la fachada ducal. «Ofrezco refugio, señorita Blackwood, respetabilidad, protección». Las sombras se alargaron entre ellos, el espacio cargado de implicaciones a la vez aterradoras y extrañamente convincentes. Eleanor se dio cuenta con súbita claridad de que se encontraba en una encrucijada entre la ruina total y un acuerdo con el hombre más temido de Inglaterra. No se le escapó la ironía de que la misma capilla que había sido testigo de su abandono pudiera ahora presenciar su salvación, aunque fuera de la forma más inesperada imaginable. Eleanor se retiró a una pequeña capilla lateral, un santuario dentro de un santuario donde las velas votivas parpadeantes arrojaban una luz temblorosa sobre la piedra antigua. Aquí, bajo la mirada vigilante de una Madonna de mármol, caminó por el espacio confinado, su vestido de novia susurrando acusaciones a cada paso. El duque esperaba en la capilla principal, su paciencia de alguna manera más inquietante que cualquier presión que pudiera haber ejercido. «Ruina o salvación», pensó Eleanor con amargura. «¿Qué clase de elección es esta? Para salvar a su familia de la indigencia y a su padre de la prisión, se ataría a Sebastian Blackthorne, el Duque Negro, un hombre cuyo solo nombre hacía que las damas guardaran silencio en las reuniones sociales. Los rumores se arremolinaban en su mente como hojas de otoño atrapadas en una tempestad. Su primera esposa, una dulce belleza del campo, muerta al año de su matrimonio. Algunos susurraban sobre una caída desde las almenas de su hogar ancestral, otros sobre una enfermedad consuntiva demasiado conveniente en su momento. Nadie hablaba directamente de juego sucio, pero la implicación persistía en miradas significativas y conversaciones que cesaban a su llegada. Sin embargo, algo en él desafiaba estos simples rumores. La forma en que le había ofrecido su pañuelo,
la sorprendente gentileza en su voz cuando habló de refugio, la inteligencia en aquellos ojos de medianoche que parecían ver más allá de su rostro manchado de lágrimas hacia algo más profundo. Eleanor pasó los dedos por la fría piedra de la pila bautismal, considerando su futuro. Como vizcondesa Harrington, habría disfrutado de comodidad, respetabilidad, quizás con el tiempo, afecto. Como duquesa de Ravencrest, comandaría una riqueza y un estatus inimaginables, pero viviría junto a un hombre que llevaba la oscuridad como un manto. Una extraña certeza se apoderó de ella mientras tomaba su decisión. Cualquiera que fuera el destino que le esperaba como esposa de Sebastian Blackthorne, no sería aburrido, ni sería lo que la sociedad esperaba. Regresó a la capilla principal, con la cabeza alta a pesar de los restos de sus esperanzas. El duque estaba exactamente donde lo había dejado, una estatua tallada en sombra y luz de vela. Sus ojos siguieron su acercamiento, sin revelar nada de sus pensamientos. «Acepto su oferta, Su Excelencia», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Pero entienda que esto es meramente una transacción. No espero amor, ni lo ofrezco». Sebastian asintió una vez, un movimiento apenas perceptible. «El amor es un lujo que pocos en nuestra posición pueden permitirse, señorita Blackwood», respondió, su tono ni complacido ni decepcionado, simplemente de aceptación. «Cada uno obtiene lo que necesita. Ese es el fundamento de cualquier acuerdo sensato». Eleanor sintió un peculiar alivio ante su pragmatismo, ante la ausencia de pretensiones entre ellos. Entrarían en esta unión con los ojos abiertos, con las expectativas claras, sin bonitas mentiras que ocultaran la naturaleza de su pacto. El aire entre ellos zumbaba con posibilidades no expresadas, la atmósfera sagrada de la capilla otorgando a su acuerdo un peso más allá de las meras palabras. Al aceptar a Sebastian Blackthorne, Eleanor había elegido un camino que se sentía simultáneamente como liberación y condenación, un contrato escrito en la sombra, pero que prometía luz. Extendió la mano para sellar su acuerdo, y cuando los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y fuertes a pesar de sus cicatrices, sintió el primer destello de curiosidad por el hombre que pronto sería su marido. Velas nuevas iluminaban ahora la capilla. Su luz dorada creaba una extraña imagen especular de la boda que debería haber ocurrido horas antes. Un sacerdote anciano de ojos llorosos y manos nudosas estaba de pie ante el altar, convocado con notable rapidez por el ayuda de cámara de Sebastian Blackthorne, quien ahora servía como su único testigo. El contraste era marcado en la mente de Eleanor, donde por la mañana habían asistido 400 de los más distinguidos de Londres, ahora solo 3 personas observaban cómo se convertía en duquesa en las circunstancias más peculiares imaginables. Eleanor estaba en el mismo lugar donde había esperado en vano a James Harrington, su vestido de novia ahora ligeramente arrugado, su peinado cuidadosamente arreglado soltándose de sus horquillas. Una curiosa insensibilidad se había apoderado de ella, como si se estuviera observando a sí misma desde una gran distancia, una actriz en la historia de otra persona. El sacerdote comenzó la ceremonia con un temblor en su voz envejecida, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el imponente duque y la pálida novia. Sebastian permaneció completamente sereno en todo momento, su postura perfecta, sus respuestas claras y decididas, como si organizara bodas improvisadas en capillas abandonadas cada 15 días. Cuando llegó el momento de pronunciar sus votos, Eleanor sintió que su voz se quedaba atrapada en algún lugar entre su corazón y su garganta. «Yo, Eleanor, te tomo a ti, Sebastian», logró decir finalmente, cada palabra escapando con visible esfuerzo, «como mi legítimo esposo, para tenerte y protegerte desde este día en adelante». Su voz tembló mientras continuaba con las sagradas promesas, pronunciadas ahora a un virtual desconocido,
cuya reputación helaba hasta los corazones más valientes de Londres. Sus manos se sintieron inesperadamente cálidas mientras sostenían las de ella, fuertes y firmes, los nudillos con cicatrices, un recordatorio de misterios que aún tenía que desentrañar. A cambio, Sebastián pronunció sus votos con perfecto control, su voz profunda llenando la capilla con promesas solemnes que parecían incongruentes con su apresurado acuerdo. El anillo de oro que colocó en su dedo no era el que le había destinado el vizconde Harrington. Esta alianza era más pesada, de aspecto antiguo, grabada con símbolos que no reconoció. Se deslizó en su dedo con sorprendente facilidad, como si hubiera sido forjado específicamente para su mano. El sacerdote los declaró marido y mujer con evidente alivio, claramente ansioso por concluir esta extraña ceremonia y apartarse de la presencia del duque negro. Eleanor apenas escuchó la bendición final, atrapada como estaba en la cualidad surrealista del momento. El mismo día que había comenzado con su anticipación de convertirse en vizcondesa, terminaba con su transformación en duquesa, casada con un hombre cuya mera presencia hacía que soldados curtidos se hicieran a un lado. Mientras Sebastián la conducía por el pasillo, con su mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda, Eleanor sintió el peso de su nueva realidad asentarse sobre sus hombros. Duquesa de Ravencrest, señora de fincas que nunca había visto, esposa del hombre más temido de Inglaterra. El título que debería haber sido una gloria suprema se sentía en cambio como una jaula dorada, aunque una en la que había entrado voluntariamente para salvar a su familia de la ruina. Sin embargo, bajo su aprensión parpadeaba algo inesperado, curiosidad por el hombre que la había reclamado tan decididamente y la vida que ahora les esperaba a ambos. La mansión Blackthorn se materializó desde la oscuridad como un espectro, sus agujas y torretas góticas, arañando el cielo nocturno mientras su carruaje se acercaba a través de unas verjas de hierro forjado. La luz de la luna bañaba la antigua piedra en plata, resaltando gárgolas que miraban desde los canalones y balaustradas, sus rostros grotescos congelados en una vigilancia eterna. Eleanor miró a través de la ventanilla del carruaje, su corazón latiendo contra sus costillas mientras la verdadera magnitud de su decisión se cristalizaba ante ella. La sede ancestral de los duques de Ravencrest se extendía por la ladera, con ventanas que brillaban con una luz cálida que parecía contradecir el exterior prohibitivo. Sebastián estaba sentado frente a ella, su rostro medio en sombras, estudiando su reacción con aquellos ojos insondables. El carruaje se detuvo ante unos anchos escalones de piedra, y aparecieron lacayos como si hubieran sido conjurados de la oscuridad, abriendo puertas y bajando escalones con precisión practicada. Sebastián descendió primero, luego extendió su mano para ayudar a Eleanor, su vestido de novia brillando a la luz de la luna mientras pisaba los terrenos de su nuevo hogar. Dentro del gran vestíbulo de entrada, los sirvientes se alineaban en el suelo de mármol en 2 filas perfectas, sus expresiones una curiosa mezcla de sorpresa y aprensión al contemplar a su nueva señora. Claramente no se había anticipado una boda, pero la casa se había movilizado con una eficiencia notable. Eleanor sintió sus miradas curiosas, las preguntas silenciosas suspendidas en el aire mientras Sebastián la presentaba. «Bienvenida a su nuevo hogar, duquesa», dijo formalmente, su voz resonando en el espacio abovedado. «He hecho preparar habitaciones para usted. Encontrará todo lo que necesite». La ama de llaves, una mujer formidable de cabello gris acero y ojos agudos, se adelantó e hizo una profunda reverencia. El mayordomo, alto y austero con un rostro que parecía tallado en la misma piedra que la mansión, se inclinó con perfecto decoro a pesar del evidente shock en su mirada. Eleanor los saludó con toda la gracia que pudo reunir, consciente de su aspecto desaliñado y de las extraordinarias circunstancias de su llegada.
mientras el personal se dispersaba a sus deberes. Vio a Sebastian observándola. Su expresión se suavizó momentáneamente cuando pensó que nadie lo observaba. La vulnerabilidad en ese instante de descuido se desvaneció tan rápidamente que podría haberlo imaginado, pero permaneció impresa en su mente como una promesa de profundidades aún por explorar. El gran salón se extendía ante ellos, dominado por una escalera de barrido que se curvaba hacia arriba en la sombra. Antiguos tapices adornaban las paredes de madera oscura con paneles, representando escenas de batalla y caza de siglos pasados. Sin embargo, en medio de la grandiosidad prohibitiva, surgieron toques inesperados de belleza. Flores frescas llenaban jarrones de cristal, su delicada fragancia suavizando el aire. Un fuego ardía en el enorme hogar, proyectando una luz danzante sobre los suelos de mármol. El silencio se sentía pesado con una historia no contada, como si las propias paredes hubieran absorbido los secretos de generaciones de Blackthorns. Eleanor siguió a Sebastian por la escalera, su vestido de novia susurrando contra la piedra antigua, cada paso llevándola más lejos de la vida que había planeado hacia un futuro incierto con el hombre que Londres temía por encima de todos los demás. Los aposentos de Eleanor ocupaban toda el ala este del tercer piso, un conjunto de habitaciones tan vasto y elegante que podría haber albergado a un miembro menor de la realeza. Su doncella personal, una joven tranquila llamada Sarah, que había sido asignada apresuradamente para atender a la inesperada duquesa, la guió a través de los espacios con susurros reverentes. Una sala de estar con paredes de seda azul pálido y delicados muebles franceses daba a un dormitorio dominado por una enorme cama con dosel cubierta de cremas y dorados. Un vestidor más allá contenía armarios ya llenos de vestidos que de alguna manera parecían ser de su talla, un misterio que Eleanor estaba demasiado agotada para contemplar. La luz de la luna entraba a raudales por altas ventanas, proyectando largos dedos de plata sobre alfombras turcas y suelos de madera pulida, iluminando un lujo que se sentía curiosamente impersonal, como si las habitaciones hubieran sido diseñadas para impresionar, en lugar de para reconfortar. Después de que Sarah la ayudó a cambiarse el vestido de novia por un camisón del más fino césped, Eleanor se encontró incapaz de dormir a pesar de su agotamiento. Deambuló por su nuevo dominio, pasando las yemas de los dedos por superficies que ahora le pertenecían pero que se sentían completamente ajenas. Un pequeño escritorio colocado cerca de la ventana llamó su atención, sus cajones vacíos salvo por papel de calidad e implementos de escritura. Sobre el escritorio había un pequeño marco de plata, vuelto para evitar la vista casual como si estuviera deliberadamente oculto pero no retirado. Eleanor lo levantó con curiosidad, inclinándolo hacia la luz de la luna para ver mejor el retrato en miniatura que contenía. El shock del reconocimiento la dejó helada. La pintura representaba a Sebastian, inconfundiblemente, pero tan transformado que podría haber creído que era un hombre completamente diferente. Este Sebastian más joven sonreía ampliamente, sus ojos brillaban con alegría y picardía, sin ninguna cicatriz que marcara sus rasgos perfectos, sin sombras que oscurecieran su mirada. Parecía tener quizás 20 años en el retrato, su cabello más largo y menos severamente peinado, toda su fisonomía irradiando una felicidad despreocupada que parecía imposible de reconciliar con el hombre que se había casado con ella horas antes. Eleanor permaneció paralizada, estudiando cada detalle de este extraño que ahora era su marido, preguntándose qué evento catastrófico había transformado a este joven risueño en el temido Duque Negro. Cuando Sarah regresó con leche caliente para ayudarla a dormir, Eleanor señaló el retrato con indisimulada curiosidad. «¿Qué le sucedió?», preguntó en voz baja, «para cambiarlo tan completamente». La doncella miró nerviosamente hacia la puerta, como si temiera oyentes invisibles,
antes de colocar cuidadosamente la bandeja de plata sobre una mesa auxiliar. Su excelencia era diferente antes, susurró finalmente, su voz apenas audible incluso en la silenciosa habitación. Antes del incendio, su excelencia. La palabra quedó suspendida entre ellas como humo, pesada de implicaciones. Sara no dijo más a pesar de las gentiles preguntas, excusándose con una profunda reverencia que hablaba tanto de respeto como de miedo. Sola de nuevo, Eleanor devolvió el retrato a su lugar, su mente acelerada con preguntas. Se acercó a las ventanas, contemplando los terrenos iluminados por la luna de la mansión Blackthorn. En algún lugar más allá de los pasillos cerrados que separaban sus aposentos de los de él, Sebastian Blackthorn guardaba sus secretos celosamente. ¿Qué había quemado su sonrisa y su alegría, dejando atrás al hombre controlado y formidable que ahora gobernaba este dominio? El misterio de su nuevo marido la atraía como un laberinto, peligroso quizás, pero irresistiblemente fascinante. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del comedor del desayuno, iluminando la delicada porcelana y la plata con un brillo casi doloroso que contradecía la tensión que flotaba entre sus ocupantes. Eleanor se había levantado temprano, decidida a confrontar a su nuevo marido, y lo encontró ya sentado a la cabeza de la pulida mesa de caoba, leyendo correspondencia con el mismo enfoque intenso que parecía poner en todas las tareas. Sebastián levantó la vista cuando ella entró. Su habitual máscara de fría indiferencia se deslizó en su lugar, aunque no antes de que ella vislumbrara algo parecido a la cautela en sus ojos. «Requiero respuestas, Su Excelencia», dijo sin preámbulos, tomando el asiento a su derecha y encontrando su mirada directamente. «El retrato en mis aposentos, el incendio que su doncella mencionó y, lo más importante, sus razones para elegirme como su esposa». «Ni un buenos días, duquesa», respondió Sebastián, su voz con un matiz de diversión sardónica mientras dejaba a un lado sus cartas. «Es usted refrescantemente directa para alguien criada entre los susurros de la sociedad». Eleanor se sirvió té con manos firmes, negándose a ser desviada. «Acepté un matrimonio de conveniencia, no una vida de misterios y medias verdades. Si vamos a construir algún tipo de acuerdo, debo entender qué impulsa al hombre con el que me he casado». Sebastián la estudió durante un largo momento, la luz del sol resaltando la cicatriz que trazaba su mandíbula y desaparecía bajo su cuello alto, donde Eleanor sospechaba que yacían más pruebas de viejas heridas. «Mis razones son mías, duquesa», dijo finalmente, su tono defensivo pero con algo vulnerable parpadeando bajo la superficie. «Pero sepa esto, nunca le haré daño, a pesar de lo que la sociedad susurra sobre mí». Eleanor dejó su taza con deliberado cuidado. «No pedí promesas de seguridad, sino de honestidad. Hay una diferencia entre daño y herida, Su Excelencia. Uno puede evitar infligir dolor y aún así causar una profunda lesión a través del silencio y los secretos». Un músculo se tensó en la mandíbula de Sebastián, y por un momento Eleanor temió haber presionado demasiado, pero entonces algo cambió en su expresión. Una fisura apareció en su fachada cuidadosamente construida. «Habla de honestidad, pero no ha hecho la pregunta que la mayoría consideraría primordial», dijo en voz baja. «¿Provoqué yo la muerte de mi primera esposa?» Eleanor mantuvo su mirada firme. «No creo que sea capaz de tal acto», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la certeza en su voz. «Cualesquiera que sean los demonios que lo atormentan, Su Excelencia, siento que son de una naturaleza completamente diferente». Una mirada de asombro cruzó los rasgos de Sebastián, rápidamente enmascarada pero innegablemente presente. «Apenas me conoce», dijo, su voz áspera por alguna emoción sin nombre. «Sin embargo, hace juicios con tal confianza. Confío en lo que observo». «No en lo que oigo susurrar detrás de los abanicos», respondió Eleanor. «Puede guardar sus secretos por ahora, Sebastián,
pero sepa que los descubriré eventualmente. Una esquina de su boca se levantó en lo que casi podría haber sido una sonrisa. «Empiezo a pensar que la he subestimado, duquesa», dijo en voz baja, y por primera vez desde su apresurada boda, Eleanor sintió una chispa de conexión genuina parpadear entre ellos, tenue pero innegablemente real. El salón de baile de Lady Winchester brillaba con 1000 velas reflejadas en espejos dorados. La flor innata de la sociedad londinense reunida con sus mejores galas para el primer gran evento de la temporada. Eleanor sintió la mano de Sebastian tensarse ligeramente contra su espalda mientras se detenían en la entrada y el heraldo tomaba aliento para anunciarlos. La duquesa de Ravencrest había practicado esta nueva identidad frente a su espejo esa tarde, pero oírla proclamada con esa voz resonante le envió un escalofrío por la espalda. «El duque y la duquesa de Ravencrest», gritó el heraldo, y la zumbante conversación vaciló mientras cientos de ojos se volvían hacia ellos. Eleanor levantó la barbilla, de repente consciente de los diamantes Blackthorn que adornaban su garganta y del vestido azul medianoche que Sebastian había conseguido de alguna manera para ella en menos de un día. La multitud se abrió ante ellos como el agua alrededor de una piedra, creando un camino por el que avanzaron con deliberada gracia. Los susurros los seguían a su paso, especulaciones tanto crueles como curiosas. ¿Oíste que fue abandonada en el altar por el vizconde Harrington ayer mismo? Debe haberse casado con ella por piedad. Quizás lo hechizó de alguna manera. El duque negro, tomando una esposa tan de repente. Al otro lado del salón, Eleanor divisó una figura familiar que se había quedado rígida por la sorpresa. James Harrington, su antiguo prometido, estaba congelado con una copa de champán a medio camino de sus labios, su rostro perdiendo el color al contemplar a la mujer que había abandonado ahora del brazo de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Sebastian la guió a través de la multitud con perfecta cortesía. Su expresión no delataba nada de sus pensamientos, pero su cuerpo se posicionaba sutilmente entre ella y cualquiera que pudiera acercarse con demasiada audacia. «Te temen», susurró Eleanor mientras completaban un circuito por la sala. Notando cómo las conversaciones se silenciaban a su paso y las madres acercaban a sus hijas. «No», corrigió Sebastian en voz baja, «temen lo que no entienden. Una distinción tan significativa como reveladora». Lady Winchester se acercó con decidida alegría, la primera alma valiente en reconocerlos directamente. «Su Excelencia, qué delicioso que se haya unido a nosotros esta noche, y con su nueva duquesa. Mis felicitaciones por su matrimonio». Eleanor observó fascinada cómo Sebastian se transformaba, su comportamiento prohibitivo se suavizaba hasta convertirse en un perfecto encanto aristocrático. Respondió a su anfitriona con la mezcla precisa de gratitud y noblesse oblige. Su mano nunca abandonó la espalda de Eleanor, una presencia constante, a la vez posesiva y tranquilizadora. A medida que avanzaba la velada, otras almas valientes se aventuraron a conversar, la curiosidad superando finalmente la cautela. Eleanor se encontró observando a su marido con nuevos ojos mientras navegaba por las aguas sociales con inesperada habilidad. Este no era un hombre que temiera a la sociedad, sino uno que entendía sus maquinaciones íntimamente y, sin embargo, elegía mantenerse al margen. Su reputación de frialdad parecía cada vez más en desacuerdo con las sutiles formas en que la protegía de preguntas incómodas y desviaba las conversaciones hacia temas en los que ella pudiera brillar. Cuando la orquesta comenzó un vals y Sebastian la llevó a la pista, Eleanor se dio cuenta con sorpresa de que no sentía vergüenza ni resignación, sino un curioso orgullo al caminar junto a este hombre enigmático. Cualesquiera que fueran los secretos que yacían en su pasado, cualesquiera que fueran los susurros que los seguían a su paso, se encontraba cada vez más escéptica del juicio de la sociedad
y curiosamente ansiosa por descubrir la verdad detrás de la leyenda del Duque Negro. Una tormenta eléctrica azotaba las ventanas de la mansión Blackthorn 3 semanas después de su apresurado matrimonio. La lluvia caía a chorros por los cristales emplomados, mientras los relámpagos iluminaban los terrenos con breves y fantasmales destellos. Incapaz de dormir en medio de la tempestad, Eleanor había vagado por los pasillos oscuros hasta que una luz cálida que se derramaba por debajo de la puerta de la biblioteca la atrajo como una polilla a la llama. Dudó antes de entrar, su mano suspendida sobre el pomo del latón, consciente de que se arriesgaba a entrometerse en la soledad de su marido. Desde su confrontación en el desayuno y su posterior aparición en el baile de Lady Winchester, Sebastian había mantenido una cuidadosa distancia, infaliblemente educado pero remoto, como si no estuviera seguro de cómo proceder con su inusual acuerdo. El trueno resonó en lo alto, su resolución se solidificó, y Eleanor empujó la pesada puerta. La vasta biblioteca se extendía ante ella, con paredes de antiguos volúmenes encuadernados en cuero que se elevaban 2 pisos hasta un techo pintado, un fuego rugiendo en el enorme hogar de piedra, proyectando sombras danzantes por la habitación. Sebastian estaba sentado en un escritorio cerca del fuego, de espaldas a la puerta, tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de su presencia. Libros de contabilidad y documentos se extendían ante él, su elegante mano moviéndose con firmeza sobre las páginas. Eleanor se acercó en silencio, la curiosidad superando la propiedad, y alcanzó a ver columnas de cifras, sumas sustanciales junto a nombres de hospitales, orfanatos y fundaciones benéficas de todo Londres. Sebastian sintió su presencia demasiado tarde, girándose bruscamente cuando ella llegó al escritorio, su mano moviéndose instintivamente para cubrir los libros antes de que la resignación cruzara sus rasgos. «No la oí entrar, duquesa», dijo, sin hacer más intentos por ocultar la evidencia de sus obras de caridad. Eleanor lo estudió a la luz del fuego, notando cómo las llamas capturaban los bordes de su cicatriz, cómo sus ojos reflejaban tanto cautela como algo casi parecido a la vergüenza por haber sido descubierto en este acto de bondad tan en desacuerdo con su temible reputación. «Usted apoya estas instituciones», dijo en voz baja, su dedo trazando una columna que mostraba miles de libras distribuidas a un hospital de expósitos en el distrito más pobre de Londres. Sebastian permaneció en silencio durante un largo momento, el trueno retumbando en lo alto como artillería distante. «Mis cicatrices me enseñaron que la apariencia y la realidad rara vez coinciden, duquesa», respondió finalmente, su voz baja y áspera por la emoción. «Esos niños llevan cicatrices que nadie puede ver». La simple declaración resonó en Eleanor con una fuerza inesperada, una ventana repentinamente abierta al alma del hombre con el que se había casado. Se hundió en la silla frente a él, muy consciente de que se encontraban en un umbral que ninguno de los dos había previsto cruzar tan pronto. «Cuénteme», susurró, sin apartar los ojos de su rostro. «Cuénteme sobre el incendio». Un relámpago iluminó su expresión, ya no guardada sino cruda con recuerdos que claramente aún lo atormentaban. Sebastian cerró el libro de contabilidad con deliberado cuidado, como si reuniera valor, luego alzó los ojos para encontrarse con los de ella plenamente, quizás por primera vez desde el día de su boda. La historia comenzó a desarrollarse entre ellos, puntuada por truenos que parecían enfatizar cada dolorosa revelación, el cálido santuario de la biblioteca creando un espacio íntimo donde la verdad finalmente emergía de la sombra. La fiesta en el jardín de los Hathaway brillaba con la luz dorada del atardecer. Las rosas en plena floración perfumaban el aire mientras las damas con galas de verano paseaban por senderos cuidados bajo sombrillas y los caballeros entablaban conversaciones educadas con champán helado.
Eleanor se movía entre los invitados con creciente confianza en su papel de duquesa de Ravencrest, su vestido verde pálido atrayendo miradas de admiración a pesar de los susurros que aún la seguían a su paso. Sebastian se había enfrascado en una conversación con su anfitrión, dejando a Eleanor momentáneamente sola cuando James Harrington se acercó, su hermoso rostro sonrojado por el champán o la ira, quizás por ambos. Eleanor, dijo, usando su nombre de pila con una familiaridad inapropiada. Debo hablar contigo. Ella mantuvo la compostura a pesar del aleteo de ansiedad en su pecho, muy consciente de que los ojos curiosos se volvían en su dirección. Lord Harrington, reconoció fríamente, consciente de lo diferente que se sentía de la novia devastada que se había arrodillado llorando en la capilla apenas unas semanas antes. James se acercó, bajando la voz, aunque no lo suficiente como para evitar que los invitados cercanos se esforzaran por oír. Se casó contigo para fastidiarme, Eleanor. Seguramente debes darte cuenta. El Duque Negro ha orquestado todo este arreglo para humillarme públicamente. ¿De verdad crees que eres algo más que un peón en su juego? La acusación golpeó con precisión, apuntando a las dudas que habían persistido en los rincones más oscuros de su mente a pesar de las revelaciones de la biblioteca y el deshielo gradual entre ella y Sebastian. Sin embargo, en lugar de incertidumbre, Eleanor sintió una oleada de indignación subir a su pecho, su voz firme y clara mientras respondía. Usted no sabe nada del duque, James. Hay más bondad en su silencio que en todas sus bellas palabras. El hombre que tan casualmente difama apoya orfanatos por todo Londres mientras usted me abandonó sin siquiera una nota de explicación. James retrocedió como si lo hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par ante su inesperada defensa. No es posible que lo prefieras a él, siseó, sus hermosos rasgos contorsionándose. Ese hombre está lleno de cicatrices por dentro y por fuera, un monstruo que juega a ser humano. Solo entonces Eleanor notó a Sebastian de pie, inmóvil, a varios pasos detrás de James, su rostro impasible aunque algo parpadeó en sus ojos cuando se encontraron con los de ella a través del jardín iluminado por el sol. ¿Cuántos segundos había estado allí? ¿Cuánto había oído? No podía saberlo, pero la intensidad de su mirada sugería que había sido testigo de suficiente. Lo que prefiero, James, es la honestidad, respondió Eleanor, rodeando a su antiguo prometido con una nueva dignidad. Sebastian nunca ha pretendido ser lo que no es, mientras que usted, me temo, nunca ha sido honesto ni siquiera consigo mismo. Se dirigió hacia Sebastian, consciente del cuadro que creaban contra el telón de fondo de rosas y setos cuidados, el hermoso entorno contrastando bruscamente con la fea escena que se desarrollaba en su interior. Sin dudarlo, Eleanor tomó el brazo de su marido, sintiendo la tensión en sus músculos bajo la impecable confección de su abrigo, percibiendo más que viendo el sutil cambio en su expresión que solo ella había aprendido a reconocer. «¿Paseamos junto al lago, Su Excelencia?», sugirió, alejándolos de James y de los ávidos oyentes que los rodeaban. Sebastian cubrió la mano de ella con la suya mientras se alejaban, y aunque no pronunció ni una palabra, la suave presión de sus dedos transmitió volúmenes sobre el impacto de lo que acababa de ocurrir entre ellos. Relámpagos de verano partieron el cielo de medianoche sobre la mansión Blackthorn, iluminando los terrenos con duros destellos blancos, mientras la lluvia azotaba los muros de piedra y las ventanas emplomadas. Eleanor se había retirado temprano, agotada por la confrontación en la fiesta del jardín, cuando unos frenéticos golpes en la puerta de su aposento la sacaron de su semisueño. «Fuego en el ala oeste», jadeó su doncella, con el rostro pálido de terror. Los viejos tapices se prendieron cuando un rayo cayó sobre el tejado. Eleanor corrió por los pasillos llenos de humo, el olor acre quemándole los pulmones mientras se unía a la caótica escena de los sirvientes formando brigadas de agua desde el pozo cercano.
A través del humo ondulante, vislumbró a Sebastian dirigiendo los esfuerzos con tranquila autoridad, su voz cortando el pánico mientras organizaba a la casa. Entonces llegó el grito que heló la sangre en las venas. El joven Thomas, un lacayo de apenas 16 años, permanecía atrapado en las habitaciones de los sirvientes de arriba. Antes de que nadie pudiera intervenir, Sebastian se quitó el abrigo y se lanzó al ala en llamas, desapareciendo entre nubes ondulantes de humo negro y hambrientas llamas anaranjadas. Los minutos se alargaron como horas mientras Eleanor permanecía paralizada, el corazón golpeándole las costillas, una oración silenciosa formándose en sus labios, tanto por el chico como por el marido que, con súbita claridad, se dio cuenta de que no podría soportar perder. Cuando Sebastian emergió llevando al lacayo inconsciente, su camisa se había quemado, revelando un paisaje de cicatrices retorcidas que cubrían su espalda y hombros, testimonio de un antiguo sufrimiento. Entregó al chico a los sirvientes que esperaban antes de caer de rodillas, tosiendo violentamente mientras la lluvia empapaba su carne quemada. Más tarde, en el tranquilo santuario de sus aposentos, a donde habían llevado a Sebastian a pesar de sus protestas, Eleanor bañó suavemente sus nuevas heridas, su tacto tierno sobre la piel dañada mientras el médico se marchaba con instrucciones para el cuidado continuo. Sebastian yacía boca abajo en la cama de ella, vulnerable de una manera que nunca había presenciado, los restos de sus muros cuidadosamente construidos desmoronándose tras el dolor y el agotamiento. «Mi primera esposa murió en un incendio», confesó en el silencio, su voz áspera por el humo y la emoción. «No pude salvarla, nunca me lo he perdonado». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas con años de culpa acumulada mientras los relámpagos continuaban iluminando el cielo más allá de sus ventanas. Eleanor completó sus cuidados con manos suaves, la comprensión floreciendo en su corazón mientras las piezas de su misterio finalmente se alineaban en una forma coherente. No era el monstruo de los rumores que había causado la muerte de su esposa, sino un hombre atormentado por su incapacidad para evitarla, llevando cicatrices visibles y ocultas como penitencia por un fracaso percibido. Sus dedos trazaron el borde de una vieja quemadura con infinita ternura, su tacto transmitiendo una aceptación que las palabras no habrían podido expresar. Sebastian giró ligeramente la cabeza para encontrarse con su mirada, sus ojos revelando un alma al desnudo por fin, ya no el temido duque negro, sino simplemente un hombre que había sufrido una pérdida inimaginable y se culpaba por una tragedia fuera de su control. La medianoche se profundizó sobre la mansión Blackthorn. La tormenta finalmente se retiró para dejar atrás una quietud expectante, rota solo por goteos ocasionales de los aleros empapados de lluvia. Eleanor estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio, envuelta en una bata de seda, observando cómo las nubes se abrían para revelar estrellas como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Habían trasladado a Sebastian a sus propios aposentos horas antes, y el médico le aseguró que sus nuevas quemaduras sanarían sin daños duraderos, a diferencia de las antiguas cicatrices que mapeaban su espalda como territorios de dolor. Un suave golpe en su puerta la sacó de su contemplación. Sebastian estaba en el umbral, vestido con una camisa holgada y pantalones, su cabello húmedo por el baño, su rostro contraído por el agotamiento, pero de alguna manera más ligero, como si un peso tremendo se hubiera desplazado. «Vine a agradecerle sus cuidados», dijo, su voz carente de su habitual control preciso. Pocos habrían mostrado tal amabilidad a un hombre con mi reputación. Eleanor le hizo un gesto para que entrara, de repente consciente de la intimidad de sus aposentos iluminados solo por una suave luz de velas, la hora mucho más allá de la propiedad, pero nada de eso parecía importar después de las revelaciones de la noche. «Necesitaba ayuda», dijo simplemente.
Todo lo demás es secundario. Sebastián se movió hacia ella con los pasos cuidadosos de un hombre todavía dolorido, deteniéndose ante la ventana por donde ahora entraba la luz de la luna a través de las nubes que se abrían. «Nunca hablé de esa noche con nadie», admitió, sus dedos trazando patrones en el marco de la ventana. «Hasta usted. Algo ha cambiado entre nosotros, Eleanor. No puedo nombrarlo, pero siento su presencia tan seguramente como esta mansión bajo nuestros pies». Eleanor se levantó para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, para ver el juego de la luz de las velas sobre los rasgos que ya no parecían prohibitivos, sino simplemente guardados por viejas penas. «Yo también lo siento», susurró, la verdad de sus palabras sorprendiéndola por su intensidad. Ninguno de los dos pudo decir más tarde quién se movió primero, solo que la distancia entre ellos se desvaneció tan naturalmente como la niebla ante el sol de la mañana. Los labios de Sebastián encontraron los de ella con una suave vacilación que floreció en certeza, sus manos acunando su rostro como si fuera algo precioso más allá de toda medida. El beso se profundizó. Los muros se desmoronaron entre ellos como antiguas fortificaciones que ya no eran necesarias ni deseadas. «Nunca esperé volver a sentir nada», confesó cuando finalmente se separaron, su frente descansando contra la de ella, sus alientos mezclándose en el espacio silencioso entre ellos. «Has despertado algo que creía muerto hace mucho tiempo». Eleanor trazó la cicatriz a lo largo de su mandíbula con dedos temblorosos, viendo no al temible duque negro, sino simplemente a Sebastián, un hombre de profundos sentimientos y profundo honor bajo su armadura cuidadosamente construida. Su matrimonio de conveniencia, formado con prisa y desesperación, se transformó en ese momento en algo que ninguno de los dos había anticipado. Una conexión construida no en la necesidad, sino en la comprensión. En ver la verdad del otro más allá de las expectativas o juicios de la sociedad. Mientras Sebastián la acercaba de nuevo, su beso más profundo y seguro, Eleanor se dio cuenta de que a veces el corazón encuentra su verdadero hogar en los lugares más inesperados, incluso en los brazos del hombre que todo Londres temía. La luz de la mañana entraba a raudales a través de las vidrieras de la capilla de Santa María, proyectando arcoíris sobre los suelos de mármol donde una vez Eleanor se había arrodillado en abandonada desesperación. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día, transformándola de novia plantada a esposa querida, un viaje que ni ella ni Sebastián podrían haber previsto. Ahora regresaban como invitados a la boda del vizconde James Harrington con la señorita Amelia Rothschild, una heredera estadounidense cuya fortuna aparentemente había tenido éxito, donde los modestos encantos de Eleanor habían fracasado. Sebastián apretó suavemente su mano mientras tomaban asiento, su presencia firme y tranquilizadora a su lado. La ironía de su regreso no pasó desapercibida para ninguno de ellos, ni para los invitados reunidos que lanzaban miradas curiosas al duque y la duquesa de Ravencrest, cuya historia era ahora el cuento de redención favorito entre las almas románticas de la sociedad londinense. La ceremonia transcurrió con la solemnidad apropiada hasta que el obispo preguntó si algún presente conocía causa justa por la que la pareja no debería casarse. James Harrington, al parecer, no estaba destinado a disfrutar de un día de boda ininterrumpido. Fue Lord Pemington quien se levantó. Un primo lejano de James y enemigo de Sebastián desde hacía mucho tiempo. «Conozco una causa», anunció a la congregación boquiabierta. «No se debería permitir la presencia del duque de Ravencrest en este lugar sagrado. Tengo pruebas de que él provocó deliberadamente el incendio que mató a su primera esposa e intentó lo mismo con el ala oeste de su propia casa hace no más de 3 meses». Sebastián se puso rígido junto a Eleanor, su rostro una máscara de furia controlada mientras los susurros estallaban por la capilla. James se apartó de su novia,
su expresión una curiosa mezcla de sorpresa y vindicación, mientras Pemington presentaba papeles que afirmaba eran declaraciones juradas de antiguos sirvientes. Fue Eleanor quien se levantó, su voz clara e inquebrantable en el espacio repentinamente silenciado. Sacó de su bolso documentos propios, registros médicos y declaraciones del médico que había tratado a Sebastian después de rescatar a su primera esposa de su casa en llamas, testimonios de las terribles quemaduras que había sufrido en su fallido intento por salvarla. «Tengo aquí pruebas de su inocencia», declaró. «Años de donaciones caritativas a hospitales para víctimas de quemaduras, cartas del chico que salvó de nuestro propio incendio, testimonios de aquellos que conocen la verdad en lugar de chismes maliciosos. El hombre al que temí en esa capilla hace meses no es el hombre al que he llegado a amar. Me abandonaste, James, pero al hacerlo me llevaste a mi verdadera felicidad». Sebastian se puso de pie a su lado, su expresión transformada por el asombro ante su feroz defensa. Su mano encontrando la de ella como si se anclara contra una marea de emociones previamente desconocidas. Las acusaciones de Pemington se disolvieron bajo el peso de las pruebas de Eleanor y la innegable devoción evidente entre el duque y su duquesa. La congregación no fue testigo del temido duque negro de la leyenda, sino de un hombre vindicado por el amor, sus cicatrices insignias de heroísmo en lugar de marcas de villanía. Mientras salían de la capilla donde su viaje había comenzado, Eleanor sintió que el círculo se cerraba a su alrededor, un capítulo terminando mientras otro comenzaba. La luz que ahora llenaba el espacio sagrado parecía un reflejo de la verdad que finalmente había disipado las sombras de la duda y el rumor, dejando solo la certeza de su inesperada pero profunda conexión. La luz del sol de primavera se derramaba a través de las vidrieras de la pequeña capilla enclavada en los terrenos de la mansión Blackthorne, bañando el íntimo espacio en colores de caleidoscopio que danzaban sobre las rosas blancas y los lirios que adornaban cada superficie. Un año después del día en que Sebastian había encontrado a Eleanor llorando sola en Santa María, estaban juntos ante el mismo sacerdote anciano que los había casado apresuradamente, aunque esta vez ni la desesperación ni el cálculo guiaban sus corazones. Eleanor no llevaba un vestido de novia prestado, sino una creación de seda dorada pálida que atrapaba la luz mientras Sebastian la miraba con adoración no disimulada, la cicatriz en su rostro ahora una insignia de honor en lugar de vergüenza. El personal de la mansión Blackthorne llenaba los bancos, ya no temerosos de su amo, sino protectores y orgullosos de la pareja que había transformado no solo el uno al otro, sino el espíritu mismo de la antigua casa. Donde antes reinaban las sombras y los susurros, ahora prevalecían la risa y la luz, el ala oeste reconstruida más fuerte que antes, al igual que los lazos entre ellos se habían forjado en el fuego en lugar de ser destruidos por él. Sebastian tomó las manos de Eleanor entre las suyas, su voz firme y clara mientras pronunciaba votos que ya no eran recitados por deber, sino que fluían desde las cámaras más profundas de su corazón. Cuando cerré con llave aquellas puertas de la capilla, solo buscaba ofrecerte un escape del escándalo, dijo en voz baja, las palabras destinadas solo para ella, aunque se oyeron en la perfecta acústica del espacio sagrado. Nunca imaginé que tú me liberarías de una prisión de mi propia creación. Eleanor respondió con sus propias promesas, sus ojos ámbar brillando con lágrimas de alegría en lugar de la pena que había marcado su primer encuentro. Donde una vez se había entregado a un extraño por necesidad, ahora se unía a un hombre que conocía de todas las maneras significativas, cuyas fortalezas y vulnerabilidades le eran tan familiares como las suyas propias. El sacerdote bendijo su unión mientras la brisa primaveral traía el aroma de los jardines que despertaban a través de las ventanas abiertas,
la mansión misma pareciendo exhalar un suspiro de satisfacción mientras los antiguos fantasmas eran finalmente puestos a descansar. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, del brazo, los sirvientes lanzaban pétalos de rosa a su paso. La solemne ama de llaves sonriendo entre lágrimas, el austero mayordomo inclinándose con genuino respeto. Afuera, los terrenos de la mansión Blackthorne se extendían ante ellos, ya no prohibitivos, sino vibrantes con nuevo crecimiento, jardines replantados, senderos despejados. Las gárgolas que una vez habían parecido amenazantes ahora parecían más bien guardianes que velaban por la felicidad interior. Sebastian atrajo a Eleanor hacia sí mientras se detenían en los escalones de la capilla, su mano descansando con gentil posesividad sobre su vientre, donde crecía su hijo, el futuro duque o duquesa de Ravencrest, que solo conocería el amor y la luz en lugar del miedo y la sombra. La mansión sobre la que una vez se susurraba con terror se convertiría en un santuario para las generaciones venideras, su legado reescrito por la novia abandonada que encontró fuerza en la desesperación y el temido duque que descubrió la redención en sus brazos.